El calor de Sevilla aquel verano parecía tener vida propia. No era solo una temperatura abrasadora, era una caricia lenta, húmeda, que se colaba por las rendijas de las ventanas y abrazaba la piel sin pedir permiso. Las cigarras no callaban, insistentes en su canto, mientras el ventilador giraba con desgana en el techo de la pequeña estación de autobuses. Clara Montes, murmuré para mí misma al bajar del autobús, arrastrando mi maleta de ruedas sobre el empedrado caliente. 26 años y de vuelta al principio. Mi vida en Madrid había sido una estructura de rutinas precisas, un trabajo estable en una editorial, amistades ocasionales y un apartamento pequeño en Malasaña que compartía con el eco del bullicio nocturno. Pero algo había cambiado. La llamada de mi padre, don Javier, resonaba en mi memoria: quizás deberías venir un tiempo. Su voz, siempre firme, sonaba quebrada, como arrastrando piedras. No hubo más explicaciones. Y yo, sin pensarlo demasiado, empaqué mis cosas y tomé el primer autobús al sur. La casa familiar seguía en pie como una postal antigua, fachadas encaladas, tejas rojas, balcones adornados con geranios que resistían el paso del tiempo. Todo parecía igual, pero diferente, como si las paredes recordaran cosas que yo había olvidado. Clara, la voz de don Javier me recibió en la entrada con un abrazo largo, más largo de lo que esperaba. Estás igual que siempre. Llevaba una camisa de lino blanca, desabotonada en el cuello, y un pantalón de lino claro que apenas ocultaba su delgadez reciente. Noté su barba más canosa y su respiración más agitada. Me apretó contra su pecho y por un momento sentí que era él quien buscaba refugio en mí. Mi habitación era un museo del pasado. Objetos de mi madre, Isabel, seguían ahí, como fantasmas amables: un pañuelo perfumado, una peineta de nácar, un espejo ovalado con marco dorado que reflejaba un tiempo detenido. Me sentí como una intrusa en mi propio recuerdo. Los primeros días transcurrieron lentos, entre rutinas suaves y silencios compartidos. Cocinábamos juntos en la pequeña cocina de azulejos amarillos, paseábamos por los naranjales al atardecer, hablábamos poco. Don Javier evitaba mis ojos, pero algo flotaba en el aire, un peso, una pregunta sin forma. Una noche, desvelada por el calor, bajé a por agua. Al pasar junto al desván, noté que la puerta estaba apenas entreabierta. Una luz temblorosa titilaba dentro. Subí despacio. El aire olía a madera antigua, y lo vi, papá, arrodillado frente a una maleta de cuero agrietada, sosteniendo unas cartas con manos temblorosas. Papá, susurré, pero él no me escuchó. Tosí suavemente y se giró de golpe. Clara, no deberías estar aquí, murmuró, tratando de cerrar la maleta. ¿Qué es eso?, pregunté, acercándome un poco más. Es de tu abuela, Victoria, de ella y de tu madre también. Intentó ocultar las cartas, pero ya era tarde. Había visto una fotografía. Una mujer con un vestido rojo ceñido de encaje, con los hombros desnudos y una máscara en la mano. Era bella, intensamente bella. Detrás de ella, apenas visible, un hombre en sombra. Nos sentamos en el suelo de madera polvorienta. Yo llevaba puesta una bata de seda color marfil que apenas me llegaba a mitad del muslo. Me crucé de piernas con cuidado, y sentí la mirada de papá rozar mi piel por un segundo antes de perderse en otra parte. Es el diario de Victoria, y más cosas, murmuró, como si el peso de esas palabras fuese una confesión. Cosas que no deberías ver todavía. ¿Por qué?, pregunté, acariciando la portada del diario. ¿Por qué todo esto estaba aquí? Don Javier bajó la mirada. Sus manos, nerviosas, temblaban sobre las cartas. Tu abuela no era lo que todos pensaban. Y tu madre, tampoco. Y tú, Clara, sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y llenos de un secreto que aún no podía descifrar. Tú eres parte de ese linaje. Quizás más de lo que imaginas. No supe qué decir. El desván se sentía más pequeño, como si las sombras se cerraran sobre nosotros.
Esa noche volví a mi habitación abrazando el diario. Me dormí con el corazón latiendo en la garganta, y soñé. Soñé con columnas de mármol en el Real Alcázar de Sevilla, con velos rojos que se agitaban al viento, con un susurro que me decía mi nombre como si lo pronunciara por primera vez, Clara. Y cuando desperté, la bata aún me rozaba la piel, arrugada y húmeda de sueños que no se pueden contar. El sol apenas se filtraba entre las rendijas de madera cuando abrí los ojos. Me senté en la cama, el diario aún entre mis manos, y me obligué a abrirlo por la primera página. A mis hijas y a las hijas de sus hijas. No somos solo lo que otros ven. Somos las sombras y los reflejos que esconden los espejos. Lo que un día fui, vosotras lo seréis. Las palabras de mi abuela me envolvieron como un susurro lejano. Me puse de pie y me até el cabello en un moño bajo, luego elegí un vestido suelto de lino blanco con botones de madera. Caminé descalza hasta la cocina, donde don Javier ya preparaba café. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras me servía una taza. Tuve sueños raros, respondí sin mirarlo directamente. Soñé con columnas, con espejos, con una mujer enmascarada. Don Javier se detuvo un segundo. Sus manos permanecieron inmóviles sobre la mesa. Algunas cosas no desaparecen nunca, Clara, dijo al fin. Solo duermen, esperando el momento adecuado para despertar. Las primeras luces del amanecer se colaban por las rendijas de la ventana. En Sevilla, el sol no pedía permiso para entrar, simplemente se instalaba, inundando todo de un calor dorado y espeso. Me levanté con el diario de mi abuela aún en mis manos, sus letras elegantes y bien trazadas parecían danzar en el papel, guardando secretos que ahora me pertenecían. Las páginas desprendían un leve aroma a jazmín, un perfume antiguo que me traía recuerdos que no sabía que tenía. Bajé a la cocina descalza, con un camisón de lino blanco que apenas rozaba mis muslos. La madera crujía bajo mis pies, y el aroma del café recién hecho se extendía por la casa. Don Javier estaba ya en la mesa, con su camisa remangada y un cigarro sin encender entre los dedos. Buenos días, dije, tratando de sonar natural. Él levantó la mirada y sonrió, pero sus ojos parecían lejanos, como si hubiese estado en otro lugar. ¿Has dormido bien?, preguntó, llevándose el cigarro a los labios aunque nunca lo encendiera. Sí, bastante, mentí. En realidad, había pasado horas en vela, repasando las páginas del diario de Victoria, intentando comprender el significado de sus palabras. No somos solo lo que otros ven. Somos las sombras y los reflejos que esconden los espejos. Me senté frente a él, y el silencio se extendió entre nosotros, espeso, casi táctil. Observé sus manos, marcadas por los años y el trabajo, y me pregunté cuántas veces había sostenido esas cartas, cuántas veces había leído aquellas palabras sin contármelo. ¿Alguna vez me hablarás de ella?, solté de golpe, sin preámbulos. Don Javier parpadeó un par de veces, sorprendido, y luego soltó una pequeña risa amarga. ¿De quién?, respondió, aunque sabía perfectamente a quién me refería. De Victoria, y de mamá. El nombre flotó en el aire como un susurro. Su mano se tensó sobre la mesa, y luego, tras un largo silencio, se levantó y caminó hacia el salón. Me quedé quieta, esperando. Podía escuchar el crujir de los tablones bajo sus pasos, el abrir de un cajón y el leve roce de papeles. Cuando regresó, llevaba en las manos un sobre envejecido, sellado con un lacre rojo. Ella quería que lo leyeras cuando estuvieras preparada, dijo, dejándolo sobre la mesa frente a mí. El sobre estaba dirigido a mi nombre, Clara Montes, escrito con una caligrafía elegante, firme. El lacre estaba intacto, como si nadie hubiera osado romper ese pequeño círculo de cera que guardaba sus secretos. ¿Y si no estoy preparada?, pregunté, sintiendo como la incertidumbre se mezclaba con la curiosidad. Don Javier se encogió de hombros, su mirada seguía perdida en algún rincón de la memoria. Entonces lo guardarás.
pero si decides abrirlo, sabrás lo que ella quería que supieras. Me levanté despacio, tomando el sobre entre mis manos. Pesaba más de lo que imaginé. Subí a mi habitación, cerré la puerta con suavidad y me senté en el borde de la cama. El ventilador giraba lentamente en el techo, produciendo un murmullo constante. Tomé aire, y rompí el lacre. El papel se abrió con un suave crujido, y la primera frase me dejó sin aliento. A mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que las sombras han comenzado a moverse. Mis manos temblaban. Continué leyendo, línea por línea, sin atreverme a pestañear. Nuestra familia siempre ha estado ligada a algo más grande que nosotras. No es un secreto, es un legado. Lo que yo viví, lo que tu madre también vivió, ahora es tuyo. El desván no es solo un almacén de recuerdos. Es un portal. Cuando estés lista, lo comprenderás. Y cuando lo hagas, sabrás quién eres realmente. Me quedé en silencio largo rato. Mis dedos acariciaban el papel amarillento, y el aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, más real. El desván, el lugar donde vi a don Javier con las cartas, el lugar donde encontré el diario. No pude esperar. El impulso me llevó a levantarme y caminar descalza por el pasillo, hasta llegar a la escalera de madera que crujía bajo mi peso. Subí cada peldaño sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba entreabierta, como si me esperara. El aire olía a madera antigua y a jazmín seco. Las ventanas cubiertas por cortinas pesadas dejaban pasar solo un hilo de luz dorada. Avancé despacio, mis pies desnudos rozaban el polvo acumulado en el suelo. Al fondo, una maleta de cuero agrietada descansaba sobre un arcón antiguo. Me acerqué con cuidado y acaricié su superficie. Estaba cerrada, pero no con llave. Mis dedos recorrieron el borde del cierre, y lo abrí con cuidado. Dentro, envueltas en un pañuelo de encaje, encontré más cartas, fotografías en blanco y negro, y un pequeño espejo de mano con el marco dorado, tallado con símbolos que no reconocí. En la base del espejo, un nombre grabado, Victoria. Sostuve el espejo entre mis manos, y por un instante, creí ver un reflejo que no era el mío. Un par de ojos oscuros, intensos, que me observaban desde el otro lado. El corazón me latía con fuerza, pero no solté el espejo. Me miré fijamente y susurré. ¿Quién eres? El espejo devolvió mi propia mirada, pero con un brillo que nunca antes había visto. El aire se sentía más denso, y un murmullo apenas perceptible me hizo girar la cabeza. Sobre una mesa baja, cubierta por un mantel de encaje, descansaba una caja de madera oscura. Me acerqué y la abrí despacio. Dentro, una llave dorada y un pañuelo bordado con hilos plateados. En la tela, el nombre Isabel, el nombre de mi madre. Tomé la llave entre mis dedos, su peso era inesperado, real. La sostuve un momento, sopesando las posibilidades. No sabía qué habría, pero algo en mí ya estaba decidido. La guardé en el bolsillo de mi vestido, y con una última mirada al espejo, bajé del desván. Mis pasos resonaban en la casa vacía. Don Javier no estaba, y por un momento, sentí que todo el espacio me pertenecía. Ese día, algo despertó. Algo que había estado dormido en mi sangre, esperando el momento adecuado para florecer. La tarde caía sobre Sevilla con esa luz dorada y cálida que acaricia las paredes encaladas y hace brillar los balcones llenos de geranios. Caminé por el patio de la casa familiar con la llave dorada en mi mano, sus bordes finamente labrados reflejaban destellos a medida que el sol se deslizaba hacia el horizonte. No podía dejar de pensar en las palabras de la carta de mi abuela Victoria: cuando estés lista, lo comprenderás. ¿Lista para qué? Me pregunté una y otra vez mientras paseaba entre los naranjos que crecían en el jardín. El aroma a azahar llenaba el aire, y el silencio solo era interrumpido por el canto de algún pájaro solitario. ¿Qué tienes ahí?
La voz grave de don Javier me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos y la camisa arremangada. Es algo que encontré en el desván, respondí, sin saber si mostrarle la llave o guardarla como un secreto. Él avanzó unos pasos, su sombra alargada por el sol poniente. Sus ojos, cansados pero firmes, se fijaron en mí con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no alcanzaba a descifrar. ¿La llave?, preguntó en un susurro, como si temiera pronunciar esas palabras en voz alta. Asentí en silencio y él se detuvo a pocos pasos de mí. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Sentí el leve vaivén de las hojas en los naranjos, el crujir de la grava bajo mis pies descalzos y el calor del metal en mi palma. «Esa llave», murmuró, mirando mis dedos. «Es para el taller». «¿Qué taller?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Don Javier suspiró y desvió la mirada hacia el horizonte. Por un segundo pensé que no respondería, pero entonces volvió a mirarme. «El taller del vidrio azul. Está en Córdoba». Sus palabras cayeron en el aire como un secreto al descubierto. «¿Vidrio azul?», repetí, sin comprender. «Sí, Clara. No todo es lo que parece. Ese taller perteneció a tu abuela, y a su madre antes que ella. Ahí se guardan muchas cosas, cosas que solo se muestran a quienes portan esa llave». El viento sopló ligeramente, agitando mi vestido de lino blanco. Sentí un escalofrío en la espalda, pero no de miedo, sino de anticipación. «Quiero ir», dije sin dudar. Don Javier me observó en silencio, sus ojos parecían medir cada palabra, cada gesto. Finalmente, asintió. «Iremos mañana al amanecer. El camino es largo, pero si quieres respuestas, ese es el lugar». La noche se me hizo interminable. En mi habitación, el ventilador giraba perezosamente, moviendo el aire cálido de un lado a otro. Me tumbé en la cama con el diario de Victoria abierto sobre mis piernas, y mis dedos recorrieron las letras antiguas, casi como un ritual. Había páginas donde mencionaba el vidrio azul como un lugar de encuentro, un santuario donde los secretos se entrelazaban con el reflejo del cristal. Las mujeres de nuestra familia siempre hemos tenido un vínculo especial con el taller. No solo creamos arte, sino que entendemos lo que refleja. El vidrio no es solo un material, es un espejo del alma. Esa frase me recorrió como un susurro, y mis pensamientos vagaron hacia la llave dorada que descansaba en la mesita de noche. Parecía brillar incluso en la penumbra, como si me llamara. Cerré el diario y me quedé mirando al techo, los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchaba los ruidos de la casa antigua, el crujir de la madera, el viento susurrando entre las rendijas de las ventanas y el lejano canto de las cigarras. No sabía qué esperar al día siguiente, pero sentía que algo en mí estaba despertando. El amanecer llegó con una luz suave y dorada. Me vestí con un vestido largo de lino azul claro y unas sandalias de cuero. No quise llevar nada más, me sentía ligera, lista para cualquier cosa. Bajé a la cocina y don Javier ya estaba allí, preparando café y pan tostado. Me miró y sonrió con aprobación. «¿Estás lista?», dijo simplemente, y yo asentí. Nos subimos a su coche, un viejo Seat que crujía al arrancar, y tomamos la carretera que llevaba a Córdoba. El camino era largo, pero el paisaje era un susurro constante de olivos y campos dorados. No hablamos mucho, pero el silencio era cómodo, como si las palabras no fueran necesarias. A mitad de camino, don Javier encendió la radio y una suave melodía flamenca llenó el coche. Miré por la ventana, dejando que la música me envolviera. Cerré los ojos por un momento, imaginando el taller, vitrales de colores, reflejos de luz que danzaban sobre las paredes, un aire cargado de polvo y memoria. ¿Cómo era Victoria?, pregunté de pronto, sin abrir los ojos. «Intensa», respondió él tras un largo silencio. «Era fuerte, decidida.
El vidrio era su vida, y ese taller era su refugio. Sentí un escalofrío. Imaginé sus manos, firmes y seguras, moldeando el cristal, dando forma a sus pensamientos. ¿Y mamá? Insistí, abriendo los ojos para mirarlo. Don Javier se tensó un poco, pero no apartó la vista del camino. Isabel era diferente, más suave, más frágil. Pero también fuerte, aunque no lo mostrara tanto. Ella amaba el taller, pero nunca se sintió completamente parte de él. Como si algo la apartara de ese lugar. ¿Y qué era? Pregunté con voz baja. Los secretos, Clara. Los secretos que se guardaban entre esos muros. No dije nada más. Mi mente se llenó de imágenes, de recuerdos que nunca viví, de reflejos en el cristal que no entendía del todo. Finalmente, llegamos a las afueras de Córdoba, a un barrio antiguo donde las calles eran de adoquines y las paredes encaladas brillaban bajo el sol. Nos detuvimos frente a un edificio de piedra con una puerta azul, decorada con motivos de azulejos. El lugar parecía detenido en el tiempo, un santuario olvidado en medio de la ciudad. Aquí es, dijo don Javier mientras apagaba el motor. Bajé del coche con la llave en la mano. El metal estaba caliente por el sol. Me acerqué a la puerta, mis pasos resonaban en los adoquines. La cerradura era pequeña, antigua, y la llave encajó a la perfección. La giré, y un leve clic marcó el inicio de algo que aún no comprendía. La puerta se abrió y un suave perfume a jazmín y cristal me envolvió, exactamente como en mi sueño. Avancé un paso y el aire se sentía espeso, cargado de historia y misterio. El interior estaba cubierto de vitrales que reflejaban luz en 1000 colores. Era un taller, pero no uno común. Mesas de madera tallada, herramientas de vidrio, y al fondo, una figura que me observaba en silencio. Bienvenida, Clara, dijo una voz femenina desde las sombras. Mis manos se tensaron sobre el marco de la puerta, pero no retrocedí. Di un paso más, luego otro, y la puerta se cerró detrás de mí con un susurro. El aire dentro del taller era denso, cargado de un aroma antiguo, una mezcla de jazmín y polvo de vidrio que se filtraba en mis sentidos como un eco de algo olvidado. La puerta se cerró a mis espaldas con un leve susurro, y el silencio se instaló en el espacio. La mujer que me había recibido se encontraba al fondo de la sala principal, iluminada por los reflejos de vitrales que pintaban su figura de colores cambiantes. Llevaba un vestido largo de terciopelo negro, con detalles bordados en hilos dorados. Sus manos, finas y elegantes, descansaban sobre una mesa de trabajo cubierta de fragmentos de cristal y herramientas de cobre. Te estaba esperando, Clara, dijo con una voz suave, casi un susurro. Di un paso hacia adelante, mis sandalias rozando el suelo de piedra. El eco de mis pasos parecía multiplicarse en el espacio, como si cada fragmento de vidrio reflejara el sonido. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. La mujer sonrió ligeramente y se levantó con una gracia impecable. Se acercó a mí, y pude ver sus ojos, oscuros, profundos, como si guardaran siglos de secretos. Me llamo Alejandra. Soy la guardiana del vidrio azul, desde que Victoria me lo dejó. Su voz era envolvente, cada palabra parecía tallada en cristal, clara y precisa. ¿La conocías? Pregunté, aún sosteniendo la llave dorada entre mis dedos. Claro que sí. Alejandra extendió una mano y me indicó que la siguiera. Ven, quiero mostrarte algo. Me llevó por un pasillo largo, cuyas paredes estaban decoradas con vitrales que reflejaban escenas que no podía comprender del todo. Había mujeres enmascaradas danzando bajo la luna, rituales antiguos, luces de velas y reflejos en espejos que parecían cambiar a medida que avanzábamos. Este taller no es solo un lugar de trabajo, explicó Alejandra, caminando con una seguridad casi fantasmal. Es un santuario, un refugio para aquellas que pueden ver más allá de los reflejos. ¿Ver más allá? Repetí,
intentando comprender. Alejandra se detuvo frente a una puerta de madera tallada, antigua, con símbolos que me parecían vagamente familiares. Colocó su mano sobre la madera y un leve murmullo recorrió el aire. Tu abuela, Victoria, y tu madre, Isabel, eran parte de algo más grande. Este lugar es solo una pieza del rompecabezas. Alejandra me miró a los ojos y, por un segundo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y ahora tú también eres parte de ello. La puerta se abrió lentamente, y un aire perfumado a jazmín se deslizó hacia nosotros. Avancé un paso, luego otro, y cuando crucé el umbral, me encontré en una sala circular, rodeada de espejos altos que reflejaban mi imagen desde distintos ángulos. Bienvenida al Salón de los Espejos, dijo Alejandra, cerrando la puerta tras de mí. El espacio estaba decorado con terciopelo y encaje, candelabros antiguos colgaban del techo y el aire parecía vibrar con una energía contenida. Caminé despacio, observando mi reflejo en cada superficie pulida. En algunos espejos me veía exactamente igual, en otros, parecía más joven, o incluso vestida con ropas antiguas que jamás había usado. ¿Qué es esto?, pregunté, extendiendo una mano para tocar uno de los espejos. La superficie era fría y lisa, pero cuando mis dedos la rozaron, sentí un leve cosquilleo. Es el legado de tu familia, respondió Alejandra, avanzando hacia el centro de la sala. Estos espejos no solo reflejan lo que eres, sino también lo que podrías ser. Lo que fuiste. Lo que aún no comprendes. Su voz se mezclaba con el eco de la sala, creando una atmósfera irreal, como si las paredes mismas susurraran secretos. Me acerqué al espejo más grande, uno enmarcado en oro y plata, y me observé. Mi reflejo parecía parpadear por un momento, un destello de algo diferente, un movimiento que no había hecho. Aquí, en este lugar, es donde Victoria y tu madre practicaban, continuó Alejandra. El arte del reflejo, la transformación. El vidrio no solo es un material, es un canal. ¿Un canal para qué?, pregunté, girándome hacia ella. Para los recuerdos, para las emociones, incluso para los deseos. Alejandra extendió una mano hacia mí. ¿Quieres ver? La duda me recorrió, pero finalmente asentí. Caminé hacia ella y tomé su mano. Su piel era fría, pero suave, como el cristal pulido. Me guió hacia el espejo más grande y colocó mi mano sobre su superficie. Cierra los ojos, susurró. Obedecí, y el aire pareció volverse más denso, como si una corriente suave me envolviera. Sentí un leve tirón en mi estómago, un vértigo ligero, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en el salón. Me encontraba en un campo abierto, rodeada de naranjos en flor. El aire olía a azahar, y el cielo era de un azul tan puro que dolía mirarlo. Frente a mí, una mujer joven vestida de blanco danzaba descalza sobre la hierba. Sus cabellos oscuros se movían con el viento, y una risa suave escapaba de sus labios. ¿Quién es?, susurré, sin atreverme a moverme. Es Victoria, respondió Alejandra, su voz sonaba lejana. Así era cuando conoció el vidrio azul por primera vez. La mujer giró sobre sí misma, y por un instante sus ojos se encontraron con los míos. Era hermosa, llena de vida, como un reflejo de algo que nunca había conocido. Pero entonces, el aire cambió. Las nubes se oscurecieron y la imagen comenzó a desvanecerse. No, exclamé, extendiendo la mano. El campo desapareció, y me encontré nuevamente en el Salón de los Espejos, con Alejandra sosteniéndome por los hombros. Eso fue solo un reflejo, dijo suavemente. Un recuerdo atrapado en el cristal. Respiré profundo, intentando calmar los latidos de mi corazón. Mis manos temblaban, pero en mis dedos aún sentía el cosquilleo de la visión. ¿Es esto lo que hacía Victoria?, pregunté, apenas recuperando la voz. Alejandra asintió. Y también lo hacía tu madre. Y ahora, Clara,
Es tu turno de decidir si quieres seguir el legado. El aire en el salón de los espejos se sentía denso, cargado de un perfume antiguo, una mezcla de jazmín y polvo de cristal que parecía flotar en cada rincón. Las luces que se filtraban por los vitrales pintaban reflejos de colores sobre el suelo de piedra, y cada paso que daba resonaba como un eco lejano. Alejandra me observaba en silencio, sus manos descansaban sobre un marco dorado, tallado con símbolos que no reconocía. ¿Qué viste?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. A Victoria, respondí en voz baja, aún aturdida por la visión. Estaba bailando en un campo de naranjos. Parecía tan joven, tan llena de vida. Alejandra asintió, sus ojos oscuros parpadearon con un brillo de nostalgia. Ese fue el día en que conoció a tu abuelo. Un día de primavera en Córdoba. Ella siempre decía que el amor florece entre los naranjos. Su voz era suave, casi un susurro. Pero no era solo amor lo que encontró ese día. La miré con curiosidad. ¿Qué más encontró? Alejandra me hizo un gesto para que me acercara a una pequeña mesa en el centro de la sala. Sobre la superficie, un espejo ovalado descansaba envuelto en un paño de terciopelo rojo. Sus bordes estaban adornados con símbolos grabados, y en el centro, mi nombre, Clara. Este espejo es tuyo, dijo Alejandra, descubriéndolo con cuidado. Cada mujer de tu familia tiene uno. Son la llave para acceder a los recuerdos atrapados en el cristal. Me acerqué con cuidado, mis dedos rozaron el marco dorado y un leve cosquilleo recorrió mi piel. El vidrio estaba pulido a la perfección, y en mi reflejo, por un segundo, me pareció ver un destello de alguien más. ¿Qué significa esto?, pregunté, apartando la mano. Alejandra sonrió con un leve misterio en los labios. Significa que estás lista para conocer lo que ellas vivieron. No solo como memoria, sino como experiencia. Fruncí el ceño, intentando comprender sus palabras. ¿Quieres decir, vivir lo que ellas vivieron? Exactamente. Su voz era firme, casi solemne. El vidrio azul no solo refleja, también conecta. A través de estos espejos, puedes caminar por sus recuerdos, sentir lo que ellas sintieron, descubrir los secretos que guardaron. Mis manos temblaron ligeramente sobre el marco del espejo. La idea era increíble, imposible, y al mismo tiempo, increíblemente real. Algo en mí lo sentía, como un susurro que había estado dormido y ahora despertaba. ¿Cómo lo hago?, pregunté, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Alejandra se acercó y me entregó un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido dorado que parecía brillar con la luz de los vitrales. Esto es esencia de jazmín y vidrio. Es un ritual que tu abuela usaba. Debes aplicarlo en tus manos antes de tocar el espejo. Eso abrirá el reflejo y te permitirá entrar. ¿Y qué encontraré ahí?, pregunté, sosteniendo el frasco entre mis manos. Alejandra me miró directamente a los ojos. Solo aquello que estés preparada para ver. Pero ten cuidado, los reflejos también pueden mostrar lo que intentas ocultar. Me quedé sola en el salón de los espejos. El aire era fresco, con un leve aroma a jazmín, y la luz de los vitrales pintaba mis manos de colores cambiantes. El frasco que me entregó Alejandra descansaba en mis manos, y al destaparlo, un suave perfume me envolvió. Vertí un poco en mis palmas y lo froté lentamente, dejando que la esencia se impregnara en mi piel. El vidrio del espejo parecía brillar con una luz interna, como si se alimentara de la fragancia. Tomé aire y acerqué mis manos a la superficie. El primer roce fue frío, un leve cosquilleo recorrió mis dedos, y luego, sentí un tirón. No grité, pero mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos por reflejo y, cuando los abrí, ya no estaba en el salón de los espejos. Me encontraba en una plaza adoquinada, las paredes encaladas reflejaban la luz del mediodía y el aroma a azahar inundaba el aire. Miré mis manos,
estaban limpias, jóvenes, y en mi muñeca colgaba un fino brazalete de plata que nunca había visto antes. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra, y cada eco me parecía un susurro. Al fondo de la plaza, un grupo de mujeres reía y conversaba en voz baja, todas vestidas con largas faldas y blusas de lino. Me acerqué, y una de ellas me miró directamente a los ojos. «Victoria», exclamó, levantando la mano para saludarme. Me quedé paralizada. «Victoria», murmuré, mirando mis manos, mi vestido, mi reflejo en un escaparate. No, era yo. Era ella. Una sensación de vértigo me recorrió, pero me obligué a caminar. Las mujeres me recibieron con sonrisas, como si me conocieran desde siempre. Una de ellas, de cabello rizado y sonrisa amplia, me tomó de la mano. «Llegas justo a tiempo. Esta noche hay reunión en el taller». Su voz era suave, cargada de un acento andaluz que se mecía con cada palabra. «¿En el vidrio azul?», pregunté, sintiendo como mi voz salía con naturalidad, como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. «Claro, ¿dónde más?». La mujer sonrió y me guiñó un ojo. «Esta vez será especial». Caminamos juntas por las calles adoquinadas, los balcones adornados con flores y el perfume a jazmín impregnando cada rincón. Sentí el sol sobre mi piel, la textura del lino en mi vestido, el calor de la mano de aquella mujer en la mía. Cuando llegamos al taller, una puerta azul se abrió ante nosotras y el aroma a vidrio y azahar me envolvió por completo. Al cruzar el umbral, todo cambió. La luz se tornó más intensa, los colores más vivos, y el aire parecía vibrar con un eco lejano, como un murmullo constante. «Aquí es donde sucede la magia», susurró la mujer, soltando mi mano. Avancé por el taller, observando los vitrales que reflejaban figuras danzantes, mujeres enmascaradas, hombres vestidos de negro, y sentí un escalofrío recorrerme. Un murmullo me llegó desde una sala interior, risas suaves y música lenta. «¿Estás lista?», preguntó la voz detrás de mí. Asentí sin dudar, y la puerta se abrió ante mí, revelando un espacio decorado con terciopelo y espejos dorados. Velas encendidas iluminaban el ambiente con una luz tenue y dorada. Di un paso al frente y el aire se volvió más denso, más cálido. Sentía la historia recorrer mis venas, como si cada paso me acercara un poco más a lo que Victoria había vivido.